primeramente agradecer al Estado de Tamaulipas, al titular del Poder Ejecutivo, al Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, por el espacio que brindan a esta Fiscalía para realizar este ejercicio de comunicación tan importante, que se inscribe en el contexto de las acciones de las que hablaremos un poco el día de hoy, y que tiene que ver también con cambiar el enfoque, cambiar el rostro de la Fiscalía. Como lo dije cuando comparecí ante el Congreso del Estado, que tuvo a bien designarme en dicho cargo, abrirnos a la población, abrirnos a los medios para que conozcan nuestra actividad y conozcan cuál es, pues, el avance que se tiene en los trabajos de esta Fiscalía. Es por ello que vale tener presente que la expectativa que se ha generado sobre el trabajo de la Fiscalía es mucha, ustedes lo saben. Esto viene de la mano con una circunstancia que también es de todos conocida y que tiene que ver con cómo se hicieron las cosas en el pasado por diversos servidores públicos. En este sentido, recordar que la administración pasada fue un sexenio que obstruyó incluso la transición gubernamental, que se apoderó de las instituciones clave para el buen desempeño y la buena marcha del quehacer gubernamental, pero particularmente para obstruir la buena administración, la rendición de cuentas y muy especialmente el combate a la corrupción. Este régimen, en donde sus funcionarios menospreciaron incluso el proceso de entrega-recepción, del cual existen las reseñas ya históricas sobre cómo esos trabajos no pudieron avanzar en los términos que la ley señala, violándose así las leyes respectivas en materia justamente de entrega y rendición de cuentas. Se ocultó información clave para las dependencias del Poder Ejecutivo y la mayoría de estas dependencias fueron recibidas por esta administración con sus finanzas quebrantadas y, como se dice coloquialmente, en números rojos. En este marco, pues, es en el que descansa el esfuerzo que desde el primer día de su administración los tamaulipecos hemos atestiguado que el gobernador del estado de Tamaulipas, el doctor Américo Villarreal Anaya, ha venido impulsando el quehacer gubernamental en todas sus áreas, pero en lo que tiene que ver con las labores de justicia y de combate a la corrupción, pues es público, es ya un hecho notorio, cómo desde las distintas dependencias del Ejecutivo se formularon denuncias en relación con las irregularidades, inconsistencias y diversas conductas ilícitas que fueron materia de hallazgo una vez que los distintos secretarios empezaron a asumir sus cargos y empezaron a tomar la rienda de sus respectivas dependencias. Aún en la actualidad se siguen recibiendo denuncias en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por parte de las instituciones, hoy día de la Auditoría Superior del Estado, de la Contraloría Gubernamental, que tienen que ver precisamente con estas irregularidades, inconsistencias o actos ilícitos de los que se ha venido dando cuenta. En el caso de las instituciones que con el paso del tiempo y con acciones firmes y decididas por parte del Ejecutivo del Estado, se han venido, ahora sí, vamos a decirlo, conduciendo de manera correcta. Hablamos pues de la Auditoría Superior del Estado, por ejemplo, hablamos obviamente de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, hoy a mi cargo. Es como estamos haciendo cada quien lo que nos corresponde para rendir cuentas y para dar los resultados que la población espera. No se trata pues de una cacería de brujas, no se trata de una vendetta política, no se trata de
ajustes de cuentas. Se trata del quehacer que tiene que llevarse a cabo para que se cumpla con la ley. Si funcionarios de la administración anterior o de otras administraciones fueron omisos o incurrieron en responsabilidades o incluso en delitos, pues todos esos actos tienen que ser investigados. Yo quiero destacar algo muy importante: la trascendencia de las denuncias que se han venido impulsando desde el Poder Ejecutivo en los últimos 2 años tiene que ver con un deber legal de los titulares de las dependencias de denunciar hechos de los que han hecho hallazgo. De no hacerlo así, incurrirían también en una responsabilidad, y por lo tanto, la importancia de que nosotros hoy día investiguemos estas situaciones, pues adquiere mucha mayor relevancia a la luz también del seguimiento que ustedes, los medios, tan amablemente y tan encomiablemente dan seguimiento a estas labores de todas las instituciones y, en el caso del día de hoy, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Vale aquí decir también que el día de hoy, muy brevemente, vamos a hablar justamente de cómo se ven reflejados estos resultados en los avances que gradualmente, y sí hay que decirlo, poco a poco estamos teniendo, pero esta gradualidad se basa, primero, en la certeza de que los pasos que demos deben estar siempre ajustados a derecho, y segundo, en que cada investigación que está hoy bajo nuestra responsabilidad se va a llevar a cabo con solidez, con seriedad, con profesionalismo, respetando todos, absolutamente todos, los aspectos que protege el debido proceso. Nuestra premisa es el principio de legalidad. Nuestra premisa es la autonomía del Ministerio Público, que, como ustedes recordarán, obedece a un mandato constitucional, mismo que en mi caso personal estoy obligado a cumplir a toda cabalidad. Es así que hoy día incluso hemos estrechado o hemos impulsado, promovido y materializado una coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado, con la que anteriormente pues no había esa dinámica de colaboración. Hoy día lo hemos hecho, hoy día se están viendo los primeros resultados. Como se recordará, hace apenas algunos días fue vinculado a proceso un exsecretario de la administración pública anterior, al que se le atribuye haber llevado a cabo una contratación ilegal con un daño al erario por alrededor de 125 millones de pesos. Este es solo uno de esos contratos que en esa secretaría en particular se llevaron a cabo y de los cuales se ha venido haciendo hallazgo. Se trabaja, obviamente, en más casos y esperamos en breve poder dar cuenta también de los avances que se tienen en este sentido. Y es por ello que esta colaboración de la que les venía hablando se está materializando con acciones concretas. La detención de ese servidor público, ex servidor público, se debió justamente a eso, al marco de colaboración que existe entre las Fiscalías Generales de Justicia del país. Por ello es que vale aclarar, porque incluso en algunas crónicas no se tenía muy claro cuál era este mecanismo. Ese mecanismo es el de colaboración de las instituciones. Por eso es que se ejecuta allá, los servidores públicos de la Fiscalía de Tamaulipas se trasladan a aquella entidad para asegurar a la persona detenida y presentarla ante el juez de la causa que hoy día se encuentra conduciendo el proceso a que fue vinculada esta persona. Que no haya lugar a duda, esta detención no es tanto como un punto de partida, no es tanto como un detonante, simple y sencillamente es uno de los pasos que estaremos dando para avanzar en ese y en todos los casos que, conforme a derecho, se encuentre que tienen los elementos necesarios
que exige la ley, que exige la Constitución, para que una persona sea vinculada al proceso, para que sea investigada legalmente y para que incluso pueda ejercer su defensa en términos de ley. Recordaremos también que desde el Ejecutivo, a propósito de las menciones que hacía yo hace un momento, se han impulsado casi 90 denuncias por diversos delitos, por diversas dependencias, en relación con esos hallazgos que mencionábamos inicialmente. A estas habría que sumar algunas que ya han sido presentadas por la Auditoría Superior del Estado, como lo mencionaba. Tenemos tan solo 40 de ellas que recientemente fueron recibidas también en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Y así también la Contraloría Gubernamental hoy día también está compareciendo ante nosotros para formular denuncias respecto de irregularidades que ellos han investigado en la vía administrativa y que en la materia de nuestra competencia, que es la persecución y el enjuiciamiento criminal, pues vamos a determinar la existencia de esos elementos llevando a cabo las investigaciones respectivas. Insistimos, no se trata de ajustes de cuentas ni de cacerías de brujas, pero los hechos hablan por sí solos. Creo que es muy claro que si fuéramos omisos, nosotros incurriríamos obviamente en una responsabilidad. En mi caso personal, el mandato que asumí a través de la designación que hizo recaer en mi persona el Congreso del Estado, conlleva una protesta, que es la de hacer cumplir la ley, y eso vamos a seguir haciendo. Con estas acciones quiero concluir estas primeras palabras. Nosotros refrendamos el compromiso de la mano con los otros poderes del Estado, llevar a cabo la encomienda que tenemos. Mencionaba yo hace rato que tenemos algunos datos que compartirles. De hecho, esto último lo dije más recientemente cuando fue abordado por algunos de ustedes en un acto público, en donde por circunstancias diversas no fue posible hacerlo antes, pero el día de hoy queremos aprovechar este espacio que amablemente nos ha brindado el Ejecutivo del Estado para compartirles precisamente algunos de estos datos que reflejan cuál ha sido la actuación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción al día de hoy. Por favor. Bien, como pueden ver, vamos a hacer una referencia. Esto se refiere a la actividad que esta Fiscalía tuvo tan solo en el periodo 2023. ¿Por qué hacemos esa referencia? Porque de nada serviría hablar de que estamos avanzando gradualmente si no lo comparamos con otros ejercicios. Por eso, ustedes pueden ver que los números hablan por sí mismos. La actividad fue casi nula durante un año. Tan solo en ese ejercicio no se tuvo más que unas cuantas judicializaciones, muy pobre el índice de vinculaciones a proceso, y bueno, pues detenciones mucho menos, ¿verdad? El trabajo, la asistencia de los fiscales a audiencias fue casi nulo. La que sigue, por favor. Como ustedes pueden ver, en el ejercicio 2024, estos indicadores empiezan a crecer. Si ustedes observan, la gráfica muestra un recuadro que se refiere a la actividad de los meses de julio, agosto y septiembre. Aquí hago esa digresión porque esta actividad se refiere al impulso que desde la Unidad de Inteligencia Financiera nos tocó llevar a cabo para activar todas estas investigaciones que se encontraban inactivas. De hecho, también hay que hacer esta aclaración. Realmente solo se trataba de denuncias que no habían tenido
ningún impulso, nulo, absolutamente nulo. ¿Qué fue lo que pasó en ese periodo? De hecho, aquí incluso cabe reseñar, en realidad fueron 2 meses y medio, porque nosotros asumimos en julio del año próximo pasado, pero fue cuando inició el periodo vacacional, por lo tanto, hasta después de la ya entrada la segunda quincena de julio fue que se pudo empezar a activar estos procedimientos. ¿Qué hicimos? Primero, acreditarnos como parte desde la unidad de inteligencia financiera en aquellos casos en los que se habían formulado denuncias, y una vez acreditados, impulsarlas aportando los elementos y los fundamentos para su judicialización. Es así que en ese periodo se empezaron a judicializar los primeros asuntos relacionados con estas denuncias que desde hace 2 años se vinieron formulando por las distintas dependencias del Ejecutivo. Una de ellas, precisamente, es la que tiene que ver con este exsecretario de la Secretaría de Bienestar, que hace apenas algunos días fue vinculado a proceso. Una vez que asumimos nuestra función, como pueden ver, la gráfica muestra que la actividad de judicializaciones, de vinculaciones a proceso y de órdenes de aprehensión se empezó a reflejar. Hacia el último trimestre de 2024 empezamos a ver ya, ahora sí, materializadas las pretensiones de la Fiscalía, no solo con vinculaciones a proceso, sino con órdenes de aprehensión. Es así que para finales del año 2024 ya se tenían 14 carpetas judicializadas, 9 personas vinculadas a proceso, por lo menos 3 mandamientos judiciales, y se habían atendido casi 50 audiencias, lo que en comparación con ejercicios anteriores no había habido nada. De hecho, los fiscales ahora, lo digo muy respetuosamente, están ahora sí en una dinámica de trabajo, de cumplir con sus obligaciones, pero también en una curva de aprendizaje muy importante, porque esa es otra de las acciones que estamos llevando a cabo. Los estamos preparando, los vamos a seguir capacitando, los estamos formando para poder sostener y enjuiciar los asuntos que tienen tanto impacto y tanta trascendencia en estas labores que nos competen. La que sigue, por favor. Bien. Esta gráfica es una comparativa, no tanto de los ejercicios anteriores, sino, como lo pueden observar ustedes, de cómo estaba antes, el primer semestre del año, cómo converge este periodo al que me refiero, de julio a octubre, que es cuando la Unidad de Inteligencia Financiera comenzó, ahora sí, a impulsar estas denuncias, y que se tradujo en esos meses del año pasado en las primeras judicializaciones de carpetas e incluso en las primeras vinculaciones a proceso. Si ustedes se regresan al primer semestre, van a observar que la actividad fue absolutamente nula. ¿Por qué? Porque esa era la inercia que existía y que es la que también estamos combatiendo el día de hoy. Por eso creí importante compartirles estos datos, porque a final de cuentas, insisto, es uno de los compromisos que asumimos, el de abrirnos a la sociedad a través de ustedes, los medios de comunicación. Y con ello quisiera cerrar con la última lámina, por favor. Esta es la actividad que tenemos ya en el año 2025, a casi 60 días de haber asumido el cargo. Hoy día tenemos 10 carpetas iniciadas,
tenemos 8 órdenes de aprehensión por diversos delitos, de diversos asuntos, de diversos servidores públicos, de otros órdenes, que se han obtenido tan solo en este mes de enero. Por ello es que agradecemos mucho, muy sentidamente, al titular del Ejecutivo del Estado que nos haya permitido este espacio para compartirles a ustedes algo del trabajo que se viene haciendo en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Muchas gracias. Gracias, fiscal. Daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas con base en el registro que realizaron previamente. Si alguien más quiere hacer uso de la voz, favor de levantar la mano. Alfredo Uvalle. Les recuerdo mencionar su nombre completo y el medio al que representan. Alfredo. Gracias, fiscal. Buenos días, Alfredo Uvalle, TV Azteca. Habla usted que son al día de hoy 10 carpetas iniciadas, tomando en cuenta que la administración pasada pues ya se actuó en contra de este exfuncionario de SEBIEN, que fue vinculado a proceso. Si nos tuviera la actualización de este caso en particular, si pudiera pisar la cárcel, y de estas 10 carpetas iniciadas, ¿cuántos funcionarios también podrían llegar a pisar la cárcel? Bien, aclaro, tan solo en lo que va del año hemos iniciado 10 carpetas nuevas que se suman a las que ya existen por diversos hechos, tan solo en lo que va del año. En lo que tiene que ver con el estatus de la situación jurídica de la persona que usted pregunta, se encuentra en prisión preventiva. Es decir, esta persona ahorita está privado de su libertad, justificadamente, por supuesto. Así lo encontró procedente un juez de control. Y en el caso de otros servidores públicos, pues obviamente las probabilidades de que esto ocurra también son altas, son potenciales, porque vale reseñar que en la mayoría de los casos lo que hemos buscado es que se les garantice su derecho de audiencia y su debido proceso. Pero aquellos que no comparecen, que optan por, como lo vinieron haciendo durante años, buscar algún juez federal que les dé a conveniencia alguna protección de las que ya no va a haber, pues evitan o creen que van a poder evitar pues el sujetarse al proceso. Este es un ejemplo de ello. Esta persona, por las razones que él haya considerado, o sus abogados, simplemente decidió no sujetarse al proceso, y la consecuencia jurídica es que se determinó un nivel de riesgo importante, en este caso un riesgo procesal, que se determinó la necesidad de cautela que exige el Código Nacional de Procedimientos Penales para poder privar de su libertad a una persona, y finalmente, sumando todas esas consideraciones, el juez de control determinó que además, atendiendo a estos aspectos, dicha persona podía ser sujeta a una medida cautelar, que es la prisión preventiva, que hoy pesa sobre él. Arnoldo García. Nos comentó usted que son 90 más 40 las denuncias, o sea, Sí, tendrían que ser 130. De estas 130 denuncias en total, ¿cuántas órdenes de aprehensión ha entregado los jueces de control? Y recuerdo yo que además de 12 años, el Código Penal en materia de servidores públicos no ha sido tocado. ¿Estima usted que es conveniente revisar el Código Penal para aumentar la penalidad en contra de los servidores públicos? Eventualmente sí, contestaría yo primero a esa última pregunta. Eventualmente sí, recordar que las leyes son también dinámicas y deben ajustarse a las exigencias de los tiempos, en este caso de la actualidad. Eventualmente sí, al menos no nos toca por el momento proponer o impulsar reformas en algunos de estos casos, porque lo que estamos haciendo es aplicar los mecanismos legales que hoy día existen. Por eso hago énfasis en cómo se trabajó
para acreditar ante la autoridad judicial la necesidad de que una persona sea privada de su libertad, que para el sistema de justicia penal mexicano, la prisión preventiva es la última, vamos a decirlo así, la última medida o la medida más extrema. Hemos sido muy enfáticos en respetar el debido proceso, pero si esto no es suficiente para quienes están siendo llamados, vamos a decirlo de una manera coloquial, a rendir cuentas, pues simple y sencillamente lo que haremos como Fiscalía es que se apliquen las leyes en todos sus términos. Y de la primera pregunta que usted formuló, como lo dije, sí, tenemos hoy día por diversos delitos, por diversos casos anteriores y recientes, ya un número mayor de mandamientos judiciales. Regino. Las órdenes de aprehensión obsequiadas hasta ahora respecto a estas, insisto, 130 denuncias, ¿cuántas órdenes de aprehensión han librado jueces? Este es el número. 130 órdenes de aprehensión. No. Es mi pregunta. Los mandamientos judiciales, como decía yo, tan solo en lo que va del año, acabamos de obtener 8 mandamientos judiciales por casos diversos. Tenemos otras que están vigentes contra personajes más conocidos, y tenemos incluso en puerta más solicitudes de diversas medidas, de las que, bueno, ya en las próximas semanas iremos teniendo ese avance. Regino Infante. Fiscal Regino Infante de Noticias 24/7. Nos mostraba ahorita cómo había sido la actividad dentro de la Fiscalía. Vemos en palabras que hubo un aletargamiento en cuanto a los trabajos de la Fiscalía. ¿Habrá sanciones por corrupción, se pudiera decir, para su predecesor, o omisión en este caso por no darle avance a las carpetas de investigación y todo el trámite correspondiente? Sí, en los casos en que así se determine, sí. No es, de hecho, no es la materia de mi comentario en este momento, pero sí, porque pues existen también investigaciones en otras áreas de la Fiscalía General de Justicia contra servidores públicos de la propia Fiscalía, que tienen que ver, algunos de estos casos, con el mal desempeño, con actos ilícitos, etc. Sí lo habrá eventualmente. Entonces, ¿ya sería el territorio de la Fiscalía General de Justicia? En algunos casos sí, en otros podría ser de nuestra competencia. ¿Podría ser el caso del fiscal anterior? Podría ser el caso, por supuesto. Víctor Muñiz. Buen día, licenciado Víctor Muñiz de ORT Noticias. La pregunta es, así como dice el compañero Regino, si hubo omisión por parte de la anterior administración, funcionarios, si se puede saber qué dependencias son las que mayormente pues aplicaron esa omisión o cayeron en esa omisión, primera. Y lo segundo, los funcionarios actuales deben estar tranquilos, se va a actuar contra quien resulte responsable de esta administración y la pasada administración. Yo creo que la pregunta también, más bien esta última pregunta merece respuesta inmediata, es contra quien sea. Perdónenme que lo diga de esta manera, creo que lo correcto es decir, no hay obviamente distinciones. No hay intocables. No hay distinción, no hay intocables, pero bueno, esto también va en función de las denuncias o de cómo se van poniendo en conocimiento los hechos hacia la Fiscalía, en concreto hacia la especializada en combate a la corrupción. Y respecto de su primera pregunta, que fue... Dependencias que más omitieron. Hoy día estamos hablando de que en los avances que les mostramos se encuentran implícitas Secretaría de Administración. Hay ya incluso hoy por hoy, en este mismo año, en estas primeras semanas del año, ya está por aperturarse la etapa de juicio de un exsecretario también. Estamos hablando de Secretaría de Educación, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Hay personas vinculadas también, titulares de otras secretarías, Contraloría Gubernamental, en fin, es una gama amplia de servidores públicos.
Daisy Herrera. Buenos días, fiscal. Daisy Buen día. Herrera, del Mercurio y daisyherrera.com. Nos mencionaba ahorita que tiene 8 órdenes de aprehensión en lo que van del año y que hay otras vigentes contra personajes más conocidos. Si nos puede precisar si esos personajes más conocidos, obviamente se refiere al exgobernador, quiero pensar, cuántas órdenes hay en contra de él y cuántos en contra de exfuncionarios de primer nivel. Ahorita nos mencionan de las secretarías, pero si nos puede precisar ese dato. Y otro dato, porque antes de que usted llegara, la queja recurrente de quien justamente interponía las denuncias era que no se estaba actuando. ¿Con cuántas denuncias por parte del gobierno de Tamaulipas usted recibió la fiscalía? Y hasta este momento, ¿de cuánto es el rezago que mantiene de esas denuncias que encontró? Bien. Hoy día, incluso las gráficas que mostrábamos hablan de los asuntos en trámite. Hablamos de casi 800 asuntos en trámite, de los cuales ya un universo que frisa los 200 tienen que ver con estas denuncias que se han venido impulsando los últimos 2 años desde distintas áreas del Ejecutivo. Algunas de ellas tienen que ver, sí, con el exgobernador. No estamos hablando de quiénes son las personas sujetas a esos mandamientos judiciales, pero sí hay funcionarios de primer nivel implicados. Estamos trabajando también, en la integración de investigaciones que incluyen algunas de estas o señalan algunas de estas al propio ex titular del Ejecutivo. ¿Pero cuántas pudiéramos precisar? ¿Y el rezago entonces es de 800 asuntos? Alrededor de 800 asuntos. Son 790 para precisarle, pero estamos hablando de, si lo cerráramos así, alrededor de 800. Perla Reséndez. Fiscal Perla Reséndez, Grupo Editorial Expreso. En la última gráfica habla de carpetas determinadas. Quiero saber, en estos 5 casos, ¿qué fue lo que determinó el juez? ¿Qué es lo que pasa en esos asuntos? Y si alguna de las denuncias que fueron judicializadas se regresaron por falta de elementos. Y por último, saber, estamos hablando de 11 órdenes de aprehensión que les han ya obsequiado los jueces de control en estos asuntos. ¿Cuántos de estos son secretarios? Bien. Para ser un poco más precisos, en toda esta actividad que hemos mencionado hasta ahorita, hemos acreditado ante los tribunales las pretensiones de la Fiscalía, es decir, las investigaciones que se han impulsado y judicializado han seguido el camino procesal. Y aquí cabe distinguir las carpetas judicializadas, como lo decía hace rato, son 14 hasta finales de 2024. Estamos ya antes de cerrar enero por tener listas más que podrán verse sumadas a nuestras estadísticas en el mes de febrero. Ni una sola ha sido devuelta de estas que menciono por falta de méritos, vamos a decirlo así. En este sentido, estos mandamientos judiciales implican sí a varios servidores públicos de primer nivel. Y vaya, en términos muy generales, lo que le podría decir es que tenemos alrededor de 15 servidores públicos de la administración pasada, todos de niveles principales, vinculados a proceso. De las denuncias que se han venido impulsando en los últimos 2 años por parte de diversas instancias de la administración pública, se tienen alrededor de 458 servidores públicos señalados, entre titulares, mandos superiores y también obviamente mandos medios. Es así, repito, que de este universo, en donde mencionábamos hace rato, primero se habla de las alrededor de 86 denuncias que de entrada fueron impulsadas por el Ejecutivo, más las que se han venido sumando, como decía yo, de la Auditoría Superior del Estado y la Contraloría Gubernamental.
están, por obvias razones, implicándose a servidores públicos, principalmente de la administración pasada. ¿Hay algún monto estimado del daño al erario en todo esto? No sé que es difícil, pero... Sí, no, en este momento no se lo podría precisar, pero les decía yo al inicio de esta intervención que tan solo en uno de los casos estamos hablando de un contrato por 125 millones de pesos. Existen otros que podrían alcanzar hasta los 400, 500 millones de pesos, tan solo de una secretaría. Entonces, el monto por la eventual reparación del daño, que siguiendo todas las etapas procesales y hasta llegar a la condena que corresponde pedir al Ministerio Público, pues sí sería muy alto, pero esto obedecerá obviamente a la secuela de los procesos. No va todo a ocurrir, no va todo a determinarse en el mismo tiempo. Hugo Guzmán, les recuerdo pedir el uso de la voz levantando la mano y respetar el registro que hicimos previamente. Hugo Guzmán. Hugo Guzmán de Vique Vivo. Fiscal, de esos 450 servidores públicos que ya acaba de hacer mención, ¿todos pueden tocar la cárcel? No todos, porque en algunos de los casos se trata también de hechos o conductas que atienden a una penalidad no tan grave y que eventualmente podrían no representar un riesgo procesal. ¿Y en ese espacio hay quienes pagarán justos por pecadores de las fechorías que hicieron sus jefes? No, porque el objetivo de nuestras investigaciones, al menos en las que tenemos la responsabilidad de conducir y de llevar conforme a los términos legales, se va a hacer la imputación respectiva en contra de las personas contra las cuales hemos encontrado esos elementos para proceder penalmente. Ramón Mendoza. Ramón Mendoza, Periódico El Mercurio. Oiga, de acuerdo a la narrativa, la carga de trabajo que ustedes tienen, pues es 130 asuntos o denuncias y demás, 400 y pico de funcionarios inmiscuidos. Los niveles de corrupción fueron sumamente altos en la anterior administración. ¿Ustedes como Fiscalía tienen la capacidad? ¿Cuántos fiscales tienen? ¿Cuántos MPs? ¿Cómo está la estructura para dar respuesta y que pues repartas el trabajo? Me imagino que todo pasa por tus manos, pero ¿y qué tipo de seguridad tiene la gente de que ese fiscal pues no esté pintado de azul todavía? En el aspecto operativo institucional estamos trabajando también. Hemos incorporado ya a 2 agentes del Ministerio Público recientemente en los primeros días de enero. Estamos por la designación de otros 2 agentes del Ministerio Público, en los que voy a hacer una precisión. Se trata de perfiles que hemos depurado, que ya tienen capacitación, que ya tienen antigüedad, que ya tienen experiencia, pero especialmente que son el perfil adecuado para el manejo de casos de alto impacto, ahorita, en estos primeros días del año. Estamos trabajando también de la mano con la Fiscalía General de Justicia, con el titular, con el doctor Irwin Barrios Mojica, para aumentar al personal sustantivo. Hoy día, hay que decirlo tal cual es, se cuenta con apenas 8 policías investigadores y nuestro propósito en lo inmediato, en las próximas semanas, es poder, cuando menos en el lapso inmediato, doblar el número. Queremos también modificar la estructura de la Policía de Investigación adscrita a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, para también distribuir las labores de mando, en este caso mandos medios y superiores, que puedan a su vez ayudarnos a conducir a los policías investigadores a cumplir con su labor. Buscamos en el corto, mediano plazo implementar otras especialidades de peritos, porque se cuenta también con un área de servicios periciales en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pero es algo que nos va a llevar cierto tiempo, porque hay que tener los perfiles especializados y eventualmente también coordinarnos con la Fiscalía General de Justicia para determinar
algunos de estos perfiles o algunos de estos elementos que puedan egresar de los cursos de formación. Es decir, estamos trabajando en esa parte también. Cristian Rivera. ¿Qué tal? Buenos días, fiscal. De estos 450 funcionarios que señalan, o los 15 secretarios que fueron vinculados al proceso, ¿cuántos de ellos han obtenido amparo o una suspensión provisional que han sido notificados ya a la Fiscalía? Y por otro lado, retomando el caso del secretario de Bienestar, la jueza de control terminó que de acuerdo con las pruebas que presentó la Fiscalía, había un probable enriquecimiento ilícito hacia la empresa relacionada con este expediente, Lácteos de Tamaulipas. La pregunta es, ¿cuántos casos más está relacionada esta empresa? Bien. Una vez más, por la inmediatez de la pregunta, qué bueno que lo menciona. Sí, no me corresponde dar esa reseña ni esa precisión porque es parte del trabajo de investigación que estamos haciendo. Pero sí le puedo decir que esa y otras empresas estarían relacionadas con más investigaciones de las que eventualmente vamos a tener avances próximamente. Su primera pregunta fue la de los amparos. Ninguno de los servidores públicos hasta hoy vinculados a proceso ha sido protegido con una sentencia de amparo. Ninguno. En el caso concreto, hablamos de 3 o 4 de estos personajes de primer nivel, que son los que más han acudido a ese recurso de conseguir suspensiones, que como ustedes lo saben, pues se les concedían al por mayor. Y esto es para evitar ser detenidos mayormente. La cuestión es que estas suspensiones no tienen por virtud eximirlos de su obligación de comparecer a proceso. Cuando estas personas reciben o les es concedida una suspensión provisional, la mayoría de estos servidores públicos tienen suspensiones provisionales. Cuando estas personas se ven beneficiadas, entre comillas, con esta medida cautelar en la materia de amparo, simplemente se quedan con ella, se van a su casa y omiten sujetarse al proceso. Ninguno de estos juicios de amparo tiene por efecto evitar que el proceso continúe y por eso tenemos el ejemplo de este servidor público que se encuentra hoy en prisión preventiva. Alejandro Chartea. Buenos días, Alejandro Chartea Noticias. Solamente para preguntarle si en algunos de los casos que se están investigando actualmente se corre el riesgo de que prescriban los delitos por los que se iniciaron estas carpetas, relacionado con el tiempo que tardó la Fiscalía en activarse, en iniciar estas investigaciones. Las más recientes no, definitivamente, por obvias razones, por la temporalidad. Pero hay casos de este universo de asuntos en trámite, les mencionaba yo, son casi 800, que podrían en algunos de sus aspectos tener ese efecto procesal que sería la prescripción, pero lo estamos evaluando. ¿Cuántos aproximadamente? No podría precisarle, pero ya, pues, si atendemos a la lógica procesal y temporal, podría tratarse de los asuntos de más antigüedad. Por cuestiones de agenda daremos paso a una última pregunta. Marta Rodríguez. Buen día. Les recuerdo respetar el orden preestablecido. Gracias. Marta, adelante. Marta Rodríguez. Oiga, licenciado, ¿qué condiciones físicas recibió usted de la Fiscalía? Me refiero a mobiliario, equipo de cómputo, vehículos. ¿En qué condiciones la encontró? ¿En qué condiciones se la dejaron? Bueno, obviamente con muchas necesidades de mobiliario, de equipamiento. Hay un parque vehicular relativamente, ¿cómo decirlo? Pues en relativas condiciones de uso, pero también ese es otro de los aspectos en los que se está trabajando. Estamos promoviendo la inversión de recursos federales para la adquisición de vehículos, particularmente de vehículos para los policías investigadores. Como les decía hace rato, esto va de la mano con el incremento de policías que queremos implementar en el corto plazo, y esto me refiero a las próximas semanas. Fiscal, sí, sigue habiendo carencias, pero las hemos ido atendiendo. El gobierno de Tamaulipas agradece su participación.
en contra del inspector de la UAT y el auditor superior que estaba pues, pintado de azul, por así decirlo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el estatus en contra de la denuncia del inspector y su camarilla? Bueno, esas denuncias obviamente y todas las demás van a seguir siendo atendidas. No puedo ahorita dar yo datos específicos de los casos, pero van a seguir el curso que corresponde. El gobierno de Tamaulipas agradece su participación, que tengan una excelente tarde. Gracias. Con permiso, gracias. Estamos en la comida de Pepe Laguna.